Me había olvidado de grabar. Gracias, señora, por avisarnos que estamos grabando. Les voy a ocultar esto para... No, a vos también te voy a ocultar. Les voy a censurar para preservar un poquito más su identidad. Como siempre, las de apodo son del Departamento de Genética de FMED, de la UDELAR. Y bueno, y vamos a hacerlo un poco más escueto. Yo estoy viendo el video de facultad y es como que es intenso. 1 hora como que un montón. Entonces yo voy a hacer hincapié en los hitos más importantes. ¿Está? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, obvio. Perfecto, Sí, sí. gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la replicación. La replicación del ADN es la que se da, o sea, básicamente consiste en formar una hebra de ADN a partir de otra hebra molde, ¿ah? O una molécula de ADN a partir de una hebra molde. Esto es básicamente lo que sucede en la fase S de lo que es el ciclo celular, ¿ah? De la interfase del ciclo celular. Estoy viendo calor. Entonces, acá es básicamente de lo que se va a hablar. ¿Ah? Es como un tema. Entonces tenemos que la replicación de material genético es esencial para la vida porque es necesaria para lo que es la división celular, el crecimiento, ¿tá? Las células, o sea, los tejidos pueden crecer porque crecen en tamaño sus células o crecen en número. ¿Ah? Y para el crecimiento número de las células es indispensable, me va a ver qué asco, es indispensable la síntesis del material genético para poder generar dos células hijas genéticamente iguales mediante el proceso de mitosis que ya conocemos. También es importante el estudio de ella porque el error en las mutaciones genéticas son el origen de muchas enfermedades hereditarias. Y también en la replicación son la causa primaria de cáncer, sobre todo con lo que tiene que ver con los genes que son los reguladores de la expresión génica, como el P53, algunos efectos a veces en la telomerasa, algunos efectos en esta parte chiquita de la polimerasa 3, me sale exomerasa, pero no me acuerdo, no me acuerdo, ya la vamos a ver. ¿Ah? O sea, todas las células, las células, todos los genes, todas las regiones eh, que bueno, básicamente van como controlando el ADN de que la secuencia de bases sea la adecuada, sea la que se está copiando de la hebra, ¿ah? Que no haya ninguna falla, porque eso puede producir o sintetizar proteínas aberrantes o puede generar una alteración, por ejemplo, de la telomerasa o del GMP53 o de alguna enzima que inhiba el ciclo celular, hacer que esa célula replique y replique y replique y replique y replique y se divida muchas veces, y eso es lo que hace que y células sin funcionalidad, y eso es lo que hace que se formen las masas tumorales que terminan, bueno, a veces por mecanismos patogénicos en sí mismos, o a veces porque solamente no nos sacan los nutrientes y por ocupación de espacio, que es para las vísceras. ¿Ah? Básicamente, el cáncer. ¿Ah? Em, Estas patologías, la incapacidad de reparar los errores cometidos en la replicación, que bueno, viene de la mano con esto que veníamos hablando. eh, los patógenos también replican, y esto es súper importante, porque podemos hacer terapias específicas para lo que es la replicación en el tratamiento antirretroviral. Hay, eh, para, por ejemplo, el VIH, hay em, fármacos que atacan o se enfocan en lo que es la retrotranscripción. Entonces se inhibe eso y así también se inhibe que el virus se multiplique. O podemos estudiarlo a los códigos genéticos, a las proteínas bacterianas y demás para generar distintos tratamientos antibióticos o para ver qué mecanismos de resistencia generan, como por ejemplo las penicilinas son beta-lactámicos, se llama así ese grupo de fármacos. Lo que hacen es destruir la pared de la bacteria. Por eso, si le hacen un agujero a la bacteria, básicamente es como si hicieras si la bacteria fuera una piscina, el antibiótico beta-lactámico, como es, por ejemplo, la amoxidal o el benzetacil, es como a pegarle una puñalada a la piscina. O sea, vos le metiste un cuchillo, hiciste un agujero, ¿y qué le va a pasar a la piscina? Se va a vaciar con el contenido. Bueno, a la bacteria le pasa lo mismo. ¿Ah? Ejemplos de mierda, siempre doy, me encanta, pero creo que se entienden. ¿Ah? Entonces, lo que va a suceder va a ser eso. Em,
Y las bacterias en la evolución, porque, perdón, estoy un poco disperso. En la evolución las bacterias lo que hicieron fue generar como mecanismos de defensa contra eso. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que estudiar este genoma bacteriano, ver cuál es el mecanismo de defensa y generar una alternativa terapéutica. La alternativa terapéutica fue identificar esas enzimas beta-lactamasas. Perdón que respiro así, estoy post-COVID y asmático. Hoy estoy muy asmático con la humedad. Esas beta-lactamasas y generar una proteína que inhiba esas enzimas, ya sea por ocupar el sitio activo, o sea, sería una inhibición competitiva, o lo que sea. Me voy a acomodar porque me muero. Entonces está. Y bueno, no, es lo que estaba diciendo de los antibióticos, que inhiben la replicación de microorganismos. No solo antibióticos, algunos antivirales también. Entonces acá tenemos los modelos de replicación del ADN. Está básicamente tres modelos: el modelo conservativo, el dispersivo y el semiconservativo. En el conservativo se plantea que a partir de una hebra original de ADN se da una primera replicación en donde esa hebra original va a dar una hebra idéntica y otra hebra con nuevas características, una nueva hebra con otras nuevas características. Y luego en la segunda replicación, la hebra que es idéntica a la inicial va a dar una hebra idéntica y otra con nuevas características. ¿Está? Después yo cuando desarme el tema este en video, si quieren, voy más a fondo con el porqué de los, pero me parece que, como les dije, es un tema que es medio denso y primero tenemos que estar con los hitos más grandes, porque si no, nos vamos a enlozar. Después que tengamos esto grosero, grande, armado, vamos más al detalle. Y eso para la vida, con todo. Una de las cosas que yo hacía cuando estudiaba, no sé, estudiando, cuando cursaba, era primero subrayar los títulos y los subtítulos para saber cuáles iban a ser los temas, de qué iba a ir. Ay, mensaje de la sala de pediatría. Mi tiempo libre. Entonces, de acá de la hebra nueva salen dos hebras idénticas que son similares de la primera replicación, pero distintas de la ADN original. Ese sería el modelo conservativo, básicamente. Hay una mutación, pero la hebra original se conservó. Se conservó en una proporción de 1 a 3, se conservó. Después tenemos el modelo dispersivo, en donde estaría como formándose esta hebra, pero mezclada. La doble alfa hélice está dada por pedacitos de una y de la otra dentro de la misma. Y lo que sucede es que en la primera replicación pasa eso, y en la segunda replicación tenemos que las hebras son idénticas a estas de la primera replicación. Ninguna hebra de las resultantes va a quedar eh, como la original. Y luego tenemos la replicación semiconservativa, que la primera replicación va a ser igual a esta del dispersivo. Tenemos hebras con las secuencias mezcladas. Pero luego lo que sucede es que las hebras resultantes de estas de segunda replicación van a ser, una va a ser igual a la de la primera, y otra va a ser una hebra nueva, que va a ser igual. Van a haber dos de esta hebra nueva y van a haber dos de estas que están combinadas. No confundan, igual esto puede darles así intuitivamente como a recordar un poco lo que era Mendel y ay, que se recombina. No, no, saquen ese chip, no tiene nada que ver, es otra cosa. ¿Por qué sucede? Solo Dios sabe. No, mentira, ahora lo vamos a ver. Pero, pero lo importante es que es eso, que ustedes sepan cuáles son los tres modelos y qué tenemos como resultado en cada uno de los tres modelos. Entonces, acá se estudió mediante isótopos de nitrógeno cómo la replicación era semiconservativa, donde cada hebra se usa como un molde para sintetizar otra. Los nucleótidos se unen por complementariedad de bases, eso lo sabemos. Se sintetiza una cadena nueva a partir de una hebra, de cada hebra vieja, eso también ya lo sabíamos, y se respeta la disposición antiparalela de las hebras, y eso también lo sabemos, que una va a ir hacia arriba y otra hacia abajo. Siempre que se de 5' a 3', pero una va a ir hacia arriba y otra hacia abajo. Y esto lo estudiaron con dos isótopos de nitrógeno, un isótopo 14 y un que es liviano, si se quiere, porque tiene un...
esto, que está en el núcleo, pero es neutro. Un neutrón 14N. O sea, tiene un neutrón menos que el isótopo 15, el nitrógeno 15. Se los marcó con fluorescencia y estos se adhirieron a lo que es la timina de Escherichia coli. ¿Ah? Entonces sí vamos a tener unos marcados con el isótopo 15 y otros con el isótopo 14, y esto nos iba a permitir, por inmunofluorescencia, ver el crecimiento, la síntesis eh, de estas bacterias, ¿tá? Del ADN de estas bacterias. ¿Ah? Y lo que se vio, bueno, era eso de que tenemos la hebra original, tenemos dos hebras nuevas parentales, dos hebras que van a ser semiconservativas, como veíamos acá en el modelo de replicación o en el semiconservativo, la replicación semiconservativa, ¿tá? Que eran las dos hebras mezcladas, y luego de esta va a salir una que va a tener la hebra parental y la hebra nueva, y otro que va a tener solo la hebra nueva, y de este va a suceder lo mismo. ¿Ah? Uno solo la hebra nueva y otro la parental. Y de estos, a su vez, va a dar cada una, o sea, esta va a dar una cruzada, una mixta y una nueva. ¿Ah? Las que son nuevas van a dar solamente nuevas, y esta es igual a esta, va a dar esto. Entonces acá tenemos, ¿ah? Que se dividen dicotómicamente, eso significa que cada una de ellas se divide entre dos. De una formamos dos, de estas dos formamos cuatro, y de estas cuatro formamos ocho, y de esas ocho, seis van a ser nuevas y dos van a ser mixtas. ¿Así se entiende? Capaz que así es más fácil. Ese silencio Sí, de profe. Bruno. Ah, Sí, gracias. sí. Sí, Perfecto. Cuando pasa ese silencio abrumador quedo como, ay, caray. Entonces, tenemos que la replicación se inicia en sitios particulares, que son los orígenes de la replicación, y cada uno define un tipo de replicación, o sea, es una unidad de replicación independiente. Entonces, por ejemplo, acá que hay dos burbujas de replicación, acá habrían dos replicaciones independientes una de la otra, ¿ah? En este lineal. Y acá que este eje circular, tenemos que acá van a estar las helicoidasas, que van a ir abriendo las hebras, ¿ah? Y va a ir y se va a respetar la dirección antiparalela, van a ir abriendo las horquillas. Entonces, a partir de cada origen, la replicación avanza bidireccionalmente y se forma una burbuja de replicación formada por dos horquillas que avanzan en direcciones opuestas. Y ese avance en direcciones opuestas se entiende que es porque, en qué dirección crece la hebra nueva que se está sintetizando. Jessica, ¿sí? ¿Habla? 5', 3'. Perfecto. ¿Ah? Y como son antiparalelas las hebras, el crecimiento va a ser antiparalelo, o sea, una va a ir hacia la derecha y otra hacia la izquierda. O sea, esto se respeta. Y acá tenemos estos pedacitos que ahora vamos a ver qué son. Ah, que ustedes ya saben. Acá no se llama teta, se llama tita, esta letra, ¿ah? Para quienes hayan visto el video del departamento. Es cita, tita. ¿Ah? En el cromosoma bacteriano se recuerdan que son circulares plásmidos, ¿ah? Que están formados por plásmidos, ¿eso recuerdan? Sí. Perfecto. Entonces, Yo en realidad no entiendo qué era el plásmido, el no me plásmido es acuerdo. un ADN circular. Y es Ah, bien. como generalmente encontramos el ADN en las células bacterianas. ¿Ah? Lo encontramos en forma circular y se lo denomina plásmido. ¿No? Y acá lo que sucede es, por ejemplo, tenemos el plásmido, está la alfa hélice, la doble hebra, y tenemos el sitio de replicación. ¿Ah? Sí, María. Cuando te referís a plásmido, también haces referencia a que viste que está el núcleo de la bacteria, Ujú. está el ADN, ¿no? Y está el plásmido. Claro, a ver, en las bacterias de mañana no es el núcleo propiamente dicho, sino que es ay, ¿cómo es que se llama la región esta donde está? Bueno, es esa región que está agrupado en material genético, ¿tá? Ahí el ADN se dispone en forma circular también, aunque esté súper enrollado. Y el que se replica ese no es plásmido.
¿El que se qué? El que se replica. Sí, es el plásmido. Se llama plásmido. Ah, se llama plásmido. Se llama plásmido, sí, sí, sí. ¿Ah? También hay, para lo que es la PCR, capaz que a vos te quedan 10 minutos, ya saben qué hacer cuando se corte y entran directamente. Capaz que a vos te está confundiendo también, porque ya haber visto PCR, que para el PCR se usa un plásmido también. Se le pone un primer y se le pone la secuencia que queremos replicar. ¿No? Puede ser, pero no. Acá apagado el aire con razón, no sentía el frío. No importa, cuando veamos PCR, vamos a ver eso. Básicamente, antes de que se acabe esta primera parte, al menos quiero llegar a eso, es que tenemos el sitio de origen de la replicación. ¿Ah? En ese sitio van a venir las helicoidasas, que van a abrir las hebras, ¿ah? O las horquillas, y ahí van a venir las isomerasas, las tripoisomerasas actúan actores, las polimerasas, ¿ah? Y van a empezar a partir de una hebra molde, ¿ah? Una secuencia de inicio que es reconocida por las primasas, van a ir y van a empezar la síntesis. ¿Ah? Y van a hacerlo en direcciones antiparalelas. Profe, ¿no son las helicasas que Las qué tipo que helicasas o helicoidasas? Yo tenía helicasas entendido que puede eran las ser. Sí, helicasas. sí, helicasas, helicasas. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí. Este, a veces se me lengua la traba, sí. ¿No? Procariotas. En procariotas, ¿qué me dijiste? ¿Cuáles son las helicasas entonces o las polimerasas? No, Las las helicasas son las polimerasas, que separan el claro, ADN. ahí va. Las polimerasas lo que hacen es las que duplican la secuencia. Primero entran las helicasas, desenrollan el ADN, ¿tá? Que luego vamos a tener que tener a las girasas que vamos a verlo ahora para evitar una supertorsión en el resto de la hebra. Las helicasas van abriendo la hebra de ADN y cuando ya se forma la burbuja de replicación, acá entran las polimerasas. La polimerasa 3 es la más importante. Antes igual se da un proceso donde vamos a tener una DNA, que es como digamos, es una proteína o una enzima que reconoce las secuencias iniciadoras y se une, y ahí es como que da la señal para que las polimerasas empiecen la Pero síntesis. esto necesita cebadores, o sea, primers. Y sí, todos necesitan. Ah, ta. Para Yo iniciar solo ponía la primasa, ¿no? claro, ahí va. Primero va la primasa y después la polimerasa. Pero no me spoileen, ya vamos a llegar, yo les quería hacer todo el cuentito. Bien, lo bueno es que bien estudiado, me encanta. Perdón. No sé, pensar en tu casa. No, mentira, me encanta, está de más, además. ¿Ah? Entonces, eso, acá lo que nos muestra es en un ADN circular. Oh, perdón, me di la vacuna contra la gripe hoy, también estoy medio choto. Las vacunas me dan re fiebre. Acá tenemos el ejemplo en el ADN circular, ¿tá? Y cómo van a quedar adheridos en el ADN circular, que después se separan para dar las dos moléculas de ADN. Y acá, que esto más que nada es el cromosoma bacteriano, que se habla de modelo Tita, por eso, ¿tá? Que acá tenemos las imágenes de la microfotografía electrónica por emisión de electrones. Y acá tenemos el cromosoma lineal, ¿tá? Que corresponde más que nada con las células eucariotas. Y donde podemos tener más de un sitio de origen donde se pueden dar procesos de síntesis que son concomitantes, ¿tá? Que se dan al mismo tiempo. En la síntesis nueva tenemos que se forman enlaces fosfodiester, como cuando estábamos polimerizando la molécula de ADN, ¿tá? El fosfodiester se da entre el carbono 5' y el 3', ¿tá? ¿Se acuerdan de eso? Son un tipo de enlaces covalente, Sí. que estaba en una de las preguntas, si no mal recuerdo, que ustedes tenían, que me plantearon. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Ah, bien. Los puentes de hidrógenos que se forman entre las bases nitrogenadas, que son 3 entre la guanina y citosina y 2 entre la timina y la adenina. ¡Oso! Espérese tantito. Ah, no, era eso. Y que la síntesis ocurre en dirección 5', 3'. Y que los nucleótidos son porque son de destrógiros, tienen el nombre de nucleóticos, sea adenina, guanina, citosina o timina, trifosfatos.
porque insisto en eso, porque sé que los mataron en el examen de IBCM con los que descolocaron poniéndoles el DTTP, que era tirosina trifosfato, tirosina trifosfato, y como que no sabían qué compuesto era, y es la tirosina, antes de que se hidrolice este grupo fosfato, ¿tá? Porque todos los fosfatos, nosotros estamos acostumbrados al ATP, el ATP se hidroliza, libera dos fosfatos inorgánicos y utiliza esa energía para formar los enlaces fosfodiester y polimerizarse, o los utiliza para otras cosas, ¿tá? Pero así como está la adenina, está la guanina, que también las hemos visto, la GTP, pero también tenemos CTP y tenemos TTP, ¿ah? Díganme si se escucha bien, porque me saltó el papel de conexión inestable. Se cortó un poquito, pero... Está bien. Bien, eso. Entonces, la replicación es inmediata continuada. Todas las polimerasas catalizan la elongación. La elongación es cuando ya arrancamos, básicamente es como dice, la elongación es cuando estamos estirando la hebra, cuando tenemos la hebra que guía la replicación y ya estamos haciendo que ésta aumente en longitud. ¿Ah? Entonces, las polimerasas catalizan la elongación de la cadena en dirección 5'3', y las dos hebras están en dirección antiparalela. Esto se repite mucho, entonces esto son cosas, por eso les digo, ir a lo grueso. ¿Ah? Las cosas que se repiten un montón son las que importan más. ¿Ah? Están en direcciones antiparalelas, solo una hebra avanza continuamente leyendo la hebra molde en dirección 3', 5'. ¿Ah? Y eso es importante, recuérdenlo y no se mareen con el orden. ¿Ah? Hay solo una hebra que avanza continuamente y lea la hebra molde en dirección 3', 5'. Lea la hebra y sintetiza en dirección 5', 3'. ¿Ah? La hebra complementaria se debe sintetizar en fragmentos discontinuos. ¿Ah? Esto va de 5', 3'. Y estos fragmentos discontinuos, después estas hebras discontinuas, lag es como, no sé, trancado, como lento, como, no sé, si son gamers frikis, con ganos lo van a saber, por eso yo lo sé, pero no sé cómo traducirlo. El lag es como un retraso, ¿está? También el jet lag, si son de viajar en avión, no es mi caso, pero el jet lag es eso de como ese cansancio por la diferencia horaria, del viaje y demás. ¿Ah? Es un término que se usa mucho. Entonces, las hebras retrasadas, bueno, no estaba tan mala traducción, se sintetizan en fragmentos que se llaman de Okazaki. ¿Ah? Entonces acá vamos a tener los fragmentos de Okazaki, ¿ah? Que son las hebras retrasadas, y acá tenemos la hebra que guía, que es la que tiene una síntesis continua de ADN. ¿Ah? Acá estos serían los fragmentos de Okazaki. ¿Ah? En celeste están las nuevas, que son las hebras que están, fork significa tenedor, pero no, nosotros le decimos hebras, u horquillas, podría ser también, que se usa, y estas serían las de Okazaki, y esta sería la guía. ¿Ah? Entonces, la que se sintetiza continuamente. Acá vemos el ejemplo en el modelo TITA, ¿ah? Donde tenemos también las hebras de Okazaki, acá tenemos la hebra guía, acá el sitio de origen, y acá el sitio de origen de este, ¿tá? Donde tenemos la hebra guía y las hebras retrasadas. Las hebras retrasadas, la hebra guía. ¿Tá? Y acá tenemos una replicación eucariota nuclear que también es en dos direcciones. ¿Tá? Entonces, y con esta diapo dejo esto, ¿tá? Porque nos queda un minuto. Y enganchamos, ya saben. La replicación es un proceso complejo, necesitamos señales varias, están haciendo hincapié en la ORIC y la TER. Las enzimas principales son las ADN polimerasas, que tenemos varias, las primasas, que van a marcar el sitio de inicio de la secuencia de síntesis, las ligasas, las helicasas y las topoisomerasas. ¿Tá? Ahora vamos a ir viéndolas un poco más en detalle a cada una, pero está. Y recuerden que topo es de lugar e isomerasa es como sería la conformación. Entonces, básicamente, son aquellas isomerasas son aquellas que nos indican cómo tendría que estar o que arreglan cosas cuando se desordenan. ¿Ah? Arrancamos ahora después con el mecanismo de la replicación. ¿Les parece bien?
Sí. Perfecto. Dudas, insultos o lo que sea, al final, y al final nunca. Bueno, habíamos quedado en esta, todavía no la habíamos explicado. Bueno, básicamente no hay mucho que explicar, es lo que dice ahí, ¿no? El mecanismo de replicación tiene tres partes. La iniciación, ¿ah? Que es donde se recorren esos sitios de replicación, se separan las hebras y se posiciona la máquina de replicación, entiéndase la polimerasa, sobre todo la polimerasa 3. Después tenemos la elongación, que es el crecimiento bidireccional de las horquillas, esto es a expensas de que se lee la secuencia por complementariedad de bases, se van agregando nuevos nucleótidos, los cuales se van a polimerizar, o la polimerasa, tiene bastante sentido, y van a generar, bueno, esto, que crezca en tamaño. ¿Tá? La replicación puede ser semiconservativa, semidiscontinua o coordinada. Ah, no, es semiconservativa, semidiscontinua y coordinada. Ya habíamos visto que significaba cada cosa. Recuerdan una semiconservativa que teníamos que dicen separadas, se formaban dicotómicamente a partir de una hebra, que fue lo que se estudió con el experimento con el isótopo de nitrógeno. ¿Se recuerda eso? Sí. Los semidiscontinuos que se forman los fragmentos de Okazaki, ¿era? Okazaki. Perdón, en serio, estoy confundiendo. Y que es coordinada, o sea que los procesos no son azarosos, es todo muy fríamente calculado. Eh, y la terminación, que es cuando ya tenemos la hebra, es el reconocimiento de las señales de terminación y el desensamble de los replisomas, porque estos van a quedar unidos, van a quedar como enredados, entonces van a tener que venir enzimas que van a cortarlas, van a separarlas, van a reparar las zonas donde se cortó, para poder tener dos moléculas nuevas de ADN, y que no estén unidas. Entonces, en los procariotas, la replicación empieza por la separación de las hebras. Tenemos la proteína DNA, como les decía, que es la que se une en el ADN, a ORIC, que es el sitio de iniciación. Entonces, reconoce la proteína DNA a el sitio de inicio. Entonces, ¿qué tipo de enzima es? Bueno, no importa. Después lo vemos bien. Pero es un tipo de proteína, no lo vamos a ver como una enzima, es una proteína que reconoce un sitio, el sitio o la secuencia, que es lo mismo, de arranque, eh, y lo que hace es se superenrolla, genera tensión, y ahí lo que hace es que en esos sitios donde se superenrolló y se genera tensión, entre la helicasa. La helicasa entra y empieza a separar las células. Y después se asocian a proteínas de cadena simple. Tenemos acá las cadenas simples. Primero la helicasa se asocia acá y después se va a cada una de las otras. Y las DNA también se van a ir uniendo a las proteínas de cadena simple. No solamente acá donde se unieron y se superenrollaron. Acá tenemos una hebra de ADN donde tenemos como que vieron que sobra como un poquito del extremo 5'. Esto después se va a reparar por, ¿saben qué enzima? Bueno, se los digo yo, las telomerasas. Por eso, y es más, van a generar una secuencia un poco más larga que tiene, porque son riboenzimas, o sea, tienen una ADN ribosomal, un ARN ribosomal, perdón, mala mía, un ARN propio, eh, perdón, tipo para atrás, tiene un ARN propio, las telomerasas, entonces van a poder ser capaces de también poner parte de su propia secuencia. Acá es por complementariedad de bases y luego por secuencias que tienen propiamente las telomerasas. Por eso le dan estabilidad a la molécula de ADN, y evitan
O responden... Melissa, perdón. No entendí qué hacen las telomerasas. Las telomerasas básicamente sellan la porción terminal de las moléculas de ADN. ¿Viste que acá como que queda una hebra más larga que la otra? Sí. Bueno, la telomerasa viene, lee esta hebra, dice, ah, pará, acá tengo que trabajar yo. Sella por complementariedad de bases, si hay una guanina pone una citosina, si hay una timina pone una adenina, y luego incluso tiene como su propia secuencia, si se quiere, a la que va a ponerle también su complementariedad de bases. Entonces va a quedar como un capuchón formado por las telomerasas. Eso hace que las telomerasas le den estabilidad a la molécula de ADN. Porque si esto está así, acá hay muchas chances de que vengan otras enzimas u otras estructuras o moléculas que modifiquen lo que es la información genética, ¿no? ¿Y no era la polimerasa el que agregaba los nucleótidos? Para la síntesis, la telomerasa actúa solamente al final, en donde se forman los telómeros. ¿Te acordás que los telómeros eran los Ah, Por eso es está en los telomerasa, telómeros. es la que forma los Ta, ta. telómeros. Bien, gracias. No, por favor. Entonces acá tenemos la helicasa, que se une a este sitio, estos son sitios de unión a la helicasa, y mediante procesos que requieren una fosforilación de ATP, no fosforilación, no hidrólisis, perdón, estoy re bruto hoy. Cuando diga una burrada, díganme, porque estoy medio lelo hoy. Les decía que esto requiere la hidrólisis del ATP para conseguir la energía necesaria para ir separando las hebras de ADN, logrando que éstas queden completamente disociadas y en ese espacio, que va a ser la burbuja, la replicación, puedan unirse las polimerasas y generar a partir de estas hebras molde las nuevas hebras. Pero si ustedes tienen dos bandas elásticas y las enrollan y después las aprietan de una punta y empiezan como a abrirlas, ¿qué va a pasar? Se van a como enrollar mucho más, ¿no? No sé si se entiende el ejemplo o es un ejemplo medio de miedo. Creo que se entiende. ¿O no? ¿María? Era que cuando pasaba eso, lo que acabas de decir, em, era como que cortaba y dejaba, y ese superenrollamiento que tenía no salía. No. Para este superenrollamiento que hay, están las girasas. Ah, A eso quería ir. O está bueno, me gusta que participen, aunque no sea la respuesta correcta, está bueno que hagan como el Profe, pensamiento. ¿no son las topoisomerasas? Exactamente, son topoisomerasas. Se ah, llaman girasas. ¿Ah? Ah, Hay otras topoisomerasas que, por ejemplo, tienen por eso. Hay varios tipos de topoisomerasas, de polimerasas. Muy bien, Agustín, muy bien, fue Zoe, creo que la que me dijo, o ¿qué fue? Agustín sé que me dijo, y después alguien. Sí, trabajan por delante de la helicasa. Estarían acá, y básicamente lo que hacen es como evitar que esta parte que van a desenrollar se enrolle, ¿tá? Entonces como que le dan estabilidad, ¿tá? Ya vamos a ver. Pero el nombre por eso mismo, ¿tá? Y acá están las girasas, que son un tipo de topoisomerasas, las topoisomerasas 2. Entonces nosotros tenemos que se van abriendo las hebras de ADN, por las helicasas, y acá viene, esta es la ADN polimerasa, que está sintetizando la hebra nueva, que es esta amarilla, y la girasa, que es un tipo de topoisomerasa, la topoisomerasa 2, va girando en dirección contraria para, digamos, liberar esa tensión que se genera por el desenrollamiento de la hebra. Entonces, eh, la girasa se une, se consume un ATP, se corta, quedan los segmentos, o sea, sí se corta, pero se cortan y se vuelven a pegar. No sé si me explico. ¿Ah? María, ¿viste vos que me preguntabas? sí, ahora sí. Acá sí se cortan, pero es como, no es que quedan cortados. Capaz que vos quisiste decirme esto y yo lo entendí mal, que también puede ser.
decía con eso, las topoisomerasa. Ahí va, ahí va. Porque después hay otra topoisomerasa que actúa al final, cuando quedan las dos hebras, ¿tá? Que hay que separarlas, que actúan al final. ¿Tá? Cuestión que se separaron y consumieron ATP esto. ¿Tá? Se libera la tensión, básicamente, se saca este superenrollamiento, ¿tá? Con este cambio conformacional que pasa por detrás, ¿tá? Como que la lupea de vuelta, la hace un loop, un girito, ¿ah? Y acá cambia de la posición, y acá, acá sí se fosforila el ADP, no, se hidroliza, y haría MP. Acá le estoy agregando agua y saco, es otra hidrólisis de ATP. Meto agua, saco ADP y fosfato inorgánico, ¿está? Bien. Claro, porque yo acá agregué el ATP, pero el ATP quedó. No es que se hidrolizó. Yo les expliqué mal. No es que el ATP se hidrolizó. El ATP se unió como si fuera un ligando. ¿Saben lo que son las enzimas por ligando? Sí, las enzimas activadas por ligando, las proteínas activadas por ligando. Bien. Y sí, tendría que ser una fosforilación para formar ATP, pero en realidad lo que se libera es ATP y fosfato inorgánico, entonces es una hidrólisis. Vos agregás agua y liberás ADP y fosfato inorgánico. No es una fosforilación, porque sería al revés el proceso. En el paso 2, no me parece una fosforilación en el paso 2. En el paso 2, me parece que se agrega el ATP, y el ATP funciona como ligando. Como pasa, por ejemplo, no sé si recuerdan, en las cabezas de miosina con los filamentos de actina, que el ATP se une y lo que genera es la liberación de la cabeza de miosina con el filamento de actina, y luego se hidroliza, que es lo que genera que la cabeza de miosina se retraiga para que después que libere el ADP y el fosfato inorgánico, pegue el golpe de fuerza y genere esa mini contracción muscular. Entonces acá, la unión al ATP generaría estos cambios, este corte, los cambios conformacionales, y luego la hidrólisis de ese ATP que está unido y la liberación del mismo harían que vuelva a su conformación original, que tiene la original en realidad no, pues la original tiene un superenrollamiento positivo y este tiene un superenrollamiento negativo. Realmente, no les voy a mentir, no estoy muy como seguro de qué significa el superenrollamiento negativo positivo. Creo que tenía que ver con la dirección, pero como no estoy seguro, no se los voy a decir si es esto. Eso me queda pendiente, para mañanita. Es más, ¿saben qué? Les voy a mandar un mensaje al grupo ya, de que mañana les tengo que explicar. eh, pero ya los dejé entrar sobre y Agustín. Super enrollamiento negativo y positivo, ¿verdad? Positivo. Se los mandé ahí, se los busco y lo estudio y se los preparo bien. Se los explico bien. Pero la diferencia en realidad entre que sea uno positivo y otro negativo, no lo sé. Realmente no lo sé. Eh, entonces, eso sería el proceso de lo que son las girasas. Ustedes tienen conceptualmente saber que lo que hacen es evitar ese superenrollamiento debido a la separación de las hebras. ¿Qué? Chingados. Ahí está. Perdón. Y después vienen las pripasas, que ahí es cuando se sintetiza el cebador. Tenemos entonces que se abrió, las hebras de ADN se abrieron, acá está la helicasa separando, y acá tenemos una hebra que, acá tenemos digamos, una banda o una hebra donde tenemos un sitio de unión de proteínas, donde va a estar la primasa, que es la que va a iniciar, se va a unir acá digamos, estas bases, se van a unir en este sitio, que son complementarias a estas que están acá,
y van a, en su extremo OH libre, empezar a sintetizar un ARN, un ARN, sí que es el primer, que va a dar la señal de que tienen que empezar la síntesis de ADN. Esto va a ser leído por la polimerasa 3, ¿ah? Y va a empezar la síntesis de 5' a 3'. ¿Está? ¿Se entendió esto? Sí, ¿Está? Es como básicamente es la que dice, bueno, arrancás acá. ¿Está? Entonces acá tenemos básicamente todo lo que sería la estructura. Primero, las girasas que evitan este superenrollamiento y las helicasas separando las hebras, las primasas marcando dónde van a ser los sitios y sintetizando el cebador, el ARN cebador, y luego las polimerasas 3, esto en verde es el ARN cebador, y luego las polimerasas 3 uniéndose a donde estaba marcado por las primasas y que van a empezar a sintetizar en direcciones antiparalelas. Acá tenemos el proceso de elongación, como cada vez es un poco más largo. Bueno, y acá tenemos que es discontinua. Melissa, ARN. ¿se te cortó o se me cortó a mí? No sé, pero no escuché. Escuché solo ARN. Y la polimerasa es ADN y lo que hace es corregir, ¿no? La polimerasa sintetiza ADN por complementariedad de bases. También tiene una región que es corregir los defectos, sí. Pero si sintetiza ADN, el ácido nucleico que sintetiza es ADN. El primer va a ser una secuencia de ARN, el cebador. Claro, tipo timina por. No, ¿Sí? uracilo por timina. Exacto. Eso. Eso. Gracias. Eso va a ser por las, no, por favor, por las primasas, primasas de primer. Y tenemos la polimerasa 1, que necesita magnesio como cofactor, y el magnesio, 2 más, está en el ATP. No sé, quienes vieron conmigo deberían recordarlo. Pero como solo está Caro, y ya le hice bastante bullying por hoy, y yo sé que ya se acuerda, no le voy a preguntar. La energía es provista por la liberación de 2 fosfatos inorgánicos. Ahí sí hay una hidrólisis del ATP, que de ese ATP también sale el magnesio, y el ADN actúa como un molde. Se necesita un cebador que tenga un 3' libre, que es donde se van a agregar los nucleótidos. Que es como en el video ese que yo les mostré a algunas personas, no a todas, de cómo se sintetizaba la hebra de ADN y se veía perfecto, tipo, la polimerasa que iba poniendo las distintas bases complementarias. En naranja acá tenemos la hebra molde y en rojo tenemos las bases que están formando la nueva hebra. La elongación ocurre en dirección 5', 3', y a su vez corrige los errores en dirección antiparalela, de 3' a 5'. Y esa es la actividad exonucleasa de la polimerasa. Tenemos la zona como de actividad polimerasa y tenemos la zona de actividad exonucleasa. Entonces, cuando hay errores genéticos, lo que se hace es reparar ese error, se hace un cambio de base, lo que sea, se repara, y después ahí sí se sigue con la síntesis. Y luego viene la polimerasa 3, que esta es Perdón, no escuché lo de la actividad exonucleasa, lo pues que se me hace, cortó. no pasa nada. Lo que hace la actividad exonucleasa es ir leyendo la nueva, digamos, hebra que se está sintetizando y ver si hay errores, y ver que sean realmente complementarias las bases a la hebra molde, y que no tenga ninguna modificación. Si llega a haber alguna modificación, algún cambio de base o lo que sea, la exonucleasa va a detener la síntesis ahí y va a reparar, y cuando se repara eso, se vuelve a iniciar la síntesis.
Acá es que se separó del sitio de replicación, que se da de 5' a 3', y es como que da la vuelta, que se da a 3' a 5', la reparación. ¿Ah? ¿Ahí sí se entendió? Sí, sí, ahora sí. Bien, Gracias. bien. No, por favor. Y luego tenemos la polimerasa 3, la ADN polimerasa 3, que es la principal enzima que tiene que ver con la replicación del ADN. Es multimérica, o sea que tiene muchas unidades, pero básicamente tiene dos partes importantes. El núcleo y, digamos, el clamp es como el cargador del anillo le dicen, pero clamp es una pinza, entonces es la parte que agarra. ¿Ah? Lo que hace este clamp loader sería afijar la polimerasa a la hebra de ADN. Y el anillo corredizo, ¿ah? Eh, es por donde va a pasar la hebra, entonces eso va a asegurar de que no se vaya, ni se pierda, ni nada de eso. ¿Tá? Y acá dice, habla de dimerización porque se entiende como un dímero, porque está como que funciona por dos partes, pero eso vamos a verlo ahora. ¿Tá? Tenemos primero el anillo corredizo, como les decía. Acá primero la su unidad, que beta es el anillo corredizo. Y la clamp sería la que lo ancla a la proteína, ¿tá? Que está formada por gamma, delta, no, alfa, delta y gamma. Esto es una alfa, delta y gamma. ¿Tá? Entonces, básicamente, y esto sería la parte polimerasa propiamente dicho, que sería el núcleo, el core. ¿Tá? Donde tenemos la exonucleasa, ¿tá? Y la polimerasa. María. Entre ver eso de polimerasa 1 y 3, ¿cuál es la que sintetiza? La más importante en la síntesis es la 3. La 3 y la 1, ¿qué haría? Hace lo mismo, pero son distintas, o sea, están ahí. ¿Ah? Pero ambas agregan desoxinucleótidos. Sí, ambas agregan desoxinucleótidos, ambas tienen actividad polimerasa y ambas tienen una actividad exonucleasa. La de los Okazaki, tiene razón. No había llegado todavía, pero sí tiene razón. Austin. La polimerasa 1 es la que forma los fragmentos de Okazaki, que es la discontinua. Eso con las ligasas, sí. Pero todavía no llegamos a esa parte. Está un poquito más adelante, pero no bien Austin. Eso está bien. No sé si esto se ve en la pantalla, porque estaría bueno que se vea en la pantalla. Las introducciones pues son muy buenas las introducciones. Pero la principal para lo que es la síntesis, la replicación del ADN, es la ADN polimerasa 3. Ese es el concepto que se tiene que quedar. Bueno, nada. Ya lo habíamos hablado un poquito, la ADN, el core es poco procesivo, la ADN es una pieza clave, la enzima multimérica, la enzima multimérica es la pieza clave en la replicación, esa es la principal enzima de la replicación del ADN, y el anillo como que aumenta o asegura la alta tasa de procesividad, o sea que se procese toda la hebra, disminuye los errores, evitando de que no sé, se enrede, se cambia base, se empieza a sintetizar una hebra, la parte de una hebra y no sé, por un cambio conformacional se doble sobre sí misma y se haya un cambio en la secuencia de bases, como que ayuda a la estabilidad del proceso. Y el avance de la horquilla de replicación es que en estas polimerasas 3 es que tenemos, lo que les decía hoy, que en el esquema no se veía esto, así las enzimas funcionando, pero de que se reproduce, se replica dicotómicamente. Tenemos la hebra parental y van como o sea, van siguiendo a la helicasa y de una hebra se van a ir formando dos. Porque de eso se trata la replicación. Y nada, no sé qué más explicarle esto, porque la verdad no me parece que tenga otra cosa de contenido para explicar. La helicasa va abriendo la hebra va separándose en dos hebras molde, o sea, el ADN se va separando de sus dos hebras que van a actuar como moldes para la polimerasa, y esta va a dar una hebra complementaria a la molde. Entonces vamos a tener de una molécula de ADN dos, la edición es dicotómica.
y que van a ir creciendo siguiendo a la helicasa, lo cual tiene sentido, porque si no el ADN está enrollado y ellas no pueden leer la secuencia de bases. ¿Se entiende? A ver. Sí, porque tiene fragmentos de Okazaki. Por eso viste que acá abajo dice nuevo fragmento de Okazaki. ¿Tá? Que es porque tenemos lo que les decía hoy, la hebra con lag, la hebra con retardo y la otra que sintetiza continuamente. Si volvemos un poquito, si volvemos un poquito, tenemos acá, que teníamos una que sintetizaba continuamente y otra que sintetiza de corrido. Esta, la polimerasa 1, tiene más que ver con la unión de los fragmentos, no con la formación. La formación de los fragmentos de Okazaki va a estar determinada por la hebra, que, que la hebra en esa hebra se van a formar todos así. Y acá tenemos la primasa. Si se fijan bien, acá tienen la primasa, que fue la que sintetizó el cebador, que viene justo después de lo que es la helicasa, y detrás de ellas vienen las isomerasas. Las isomerasas, no, perdón, las polimerasas 3. Principal enzima de la síntesis de ADN, la duplicación, o replicación mejor dicho, es la polimerasa 3. Quédense con eso. Ahí va. Entonces, acá tenemos los fragmentos de Okazaki, que están separados, y ahí es cuando viene la ADN polimerasa 1, que, como les decía, la síntesis de ellos está dado por la 3, quedan 10 minutos, está dado por la 3, en la hebra retrasada, pero la polimerasa 1 pasa por esa hebra luego, y lo que hace es ir sacando los primers de ARN, y luego, por complementariedad de bases también, lo que hace es ir uniéndolos, o sea, ir sintetizando nuevas bases, o ir agregando nuevas bases nitrogenadas para que queden complementarias. Entonces tenemos que, se va el ARN, queda todo ADN, y se terminan uniendo acá por la ADN ligasa. Entonces, la que une los fragmentos y saca los pedacitos de ARN de los primers es la ADN polimerasa 1. Y los cromosomas duplicados, que como les decía, iban a quedar unidos por los sitios, al final quedan Perdón, unidos. la ADN polimerasa 1, entonces, ¿qué era que dijiste? Lo que hace es unir los fragmentos, o sea, saca los primers de ARN y sintetiza, o lo que hace es básicamente unir los fragmentos de Okazaki. Viste que vos tenés que en una hebra vas a tener la síntesis continua del ADN, y en la otra vas a tener una síntesis como retardada, donde va a ser por fragmentos, y estos son los fragmentos de Okazaki, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien, Sabi? Sí, sí, sí. Entonces viene la ADN polimerasa, y viste que a medida que ella va pasando, va sacando el ARN y va haciendo que la hebra se une. Y acá tenemos el sitio que nos habían puesto, yo no leí mucha bola, pero nos habían puesto. ¿Dónde está? Y la ligasa también las une a los fragmentos de Okazaki. Claro, la ligasa es la actividad, es la actividad que tiene esa enzima. Estoy buscando. Acá. La nitrogenation es el reemplazo de cebadores. Yo no le di mucha bola a este cuadrito, perdón, pero acá lo dice mismo, que es el reemplazo de cebadores, es la actividad que es exclusivamente de la polimerasa 1. Las ligasas luego van a unir, o la ligasa va a unir a nivel de donde se reemplazaron los cebadores, porque van a quedar separadas entre ellas. Entonces lo que hace la ligasa es formar un enlace fosfodiéster,
¿Ah? Ahí sí. Eso iba a preguntar. Ahora sí. María, ¿ibas a preguntar eso? Que justo levantaste la mano. Sí, te lo iba a preguntar. Ahí la Ah, bueno, bien, bien, bien. ¿El Eh, fosfodiéster era el que era covalente? es covalente, sí. El fosfodiéster es covalente. Es un enlace que se da entre el carbono 3' del nucleótido que está por debajo, el recién agregado. 3' no, 5', perdón, del que recién se agrega, porque el 3' del que recién se incorpora va a quedar libre. Se forma un enlace covalente entre ese carbono, 5' y oxígeno, y entre el oxígeno y el fosfato, y entre el fosfato y otro oxígeno, y entre el oxígeno y el 3' del que ya estaba. ¿Ah? Espérenme con el chat, ya voy. Puede tener errores. Y sí, todo puede tener errores en esta vida, Agustín. Pero se supone que, que de la tasa de errores es menor porque es poquito. O sea, solo tenés un trabajo. Ligasa, pinche hija de la chingada. Igual, sería raro, porque, perdón, es que si no quieren verme morir en vivo, necesito darme un disparo. Pero sería raro, porque en realidad su trabajo es hacer enlaces fosfodiester, y las bases van a estar una al lado de la otra, entonces es como que no tiene cómo errarlo. Pero la medicina nunca nada es todo y nunca, ni nunca. Cuando vean, ay, ¿se escucha bien? Porque me saltó el cartel de conexión inestable. Se cortó un poquito. Mm, y sería muy raro que pase eso, Caro. ¿Ah? Básicamente no tiene errores la ligas. O sea, puede estar descrito, puede existir, como les digo, el nada y el siempre en la medicina no existen. Ahí en la biología en general no existen. Bueno, ahora sí. Eso quedó, lo de el enlace fosfodiester y demás. Sí. Perfecto. Entonces ya tenemos sabemos cómo se identifica el sitio, sabemos cómo se abren las hebras, sabemos cómo se marca el sitio de arranque, sabemos quiénes son que generan la síntesis, de la nueva hebra de ADN, que una va a ser continua y la otra va a ser discontinua, que luego va a devenir la otra, la hermana de la prima de la tía. No parezco Moria Kazan hablando, que horrible. Este, y va a venir, bueno, y que la polimerasa a su vez tiene la actividad exonucleasa, tanto la 3 como la 1, por eso también hay como un doble chequeo, porque es muy importante que la ADN tenga una copia fiel. Y cuando llegamos a todo, que ya se reemplazan los fragmentos de ARN en los fragmentos de Okazaki y todo, vemos que tenemos eh, dos hélices, doble hélices de ADN que están interrelacionadas. Entonces, para poder separarlas vienen las topoisomerasas 2, que las dos son las mismas que... Pará, porque yo estoy drogado, no estoy drogado. No le había dado bola. ¡Ah! Bueno, son las mismas girasas de hoy, la topoisomerasa 2, que va a romper a nivel de una de las cebras, o en realidad primero hacen un enlace covalente reversible en ambas hebras de ADN, en- donde lo que hacen es como separar, cortar la hebra, en este caso la naranja, y ellas hacen como de puente, porque como se unieron a la parte de arriba y a la parte de abajo, cuando cortan la hebra, queda unida esta hebra naranja a la topoisomerasa 2. Esto hace que la hebra roja salga y tironee hacia acá. Y como están unidas covalentemente acá, con la naranja, esa unión es mucho más fuerte que la que hay acá. La hebra roja sale y la topoisomerasa 2 queda unida covalentemente a la hebra naranja que está cortada. Luego que sale, la topoisomerasa vuelve a unirse, o sea, vuelve a arrimar, a aproximar. Arrimar que ya suena tan horrible. No, vuelve a aproximar los fragmentos que donde se había unido covalentemente a la hebra naranja, y luego finalmente se separa de la hebra naranja,
previo la unión, la formación de enlaces fosfodiester entre los nucleótidos de la hebra naranja. ¿Tá? Entonces tenemos que se terminan de separar los cromosomas nuevos. ¿Tá? Entonces, para la terminación tenemos secuencias terminadoras que retienen las horquillas de terminación y contienen secuencias que facilitan la decatenación y la separación de cromosomas resultantes. Requieren elementos de terminación particulares. Ay, pensé que faltaba poquitito nomás. No creo que nos den estos 2 minutos. ¿Dónde habíamos quedado acá? ¿Tá? Y acá tenemos todos los segmentos terminadores. ¿Tá? Esto no se complica mucho. Entonces, la replicación en eucariotas es similar. Básicamente vimos en procariota, pero es todo lo mismo. ¿Ah? Segmentos de Okazaki, el sitio de origen, se unen las helicoidasas, las primasas, perdón. Luego vienen María, ¿sí? Perdón que te corta cada rato. Se usa la misma maquinaria, ¿no? ¿Eh? Se usa la misma maquinaria. ¿Según la qué? Se usa la misma maquinaria. Sí, básicamente las enzimas son sí. ¿Girasa o no? Sí, las girasas acá afuera, las helicoidasas acá, las polimerasas acá, y ta, básicamente es eso. ¿Tá? Los fragmentos son los de Okazaki, vamos a tener una hebra que codifica básicamente de continuo, mientras otra que tiene una codificación retardada y que va a generar fragmentos de Okazaki. ¿Tá? La horquilla de replicación eucariota, acá lo que vemos es el primer de ARN, ¿tá? La ADN polimerasa, los fragmentos de Okazaki, la hebra nueva, que tiene la hebra de continuo, es básicamente lo mismo. ¿Tá? Solo que acá la polimerasa es alfa. ¿Tá? Acá la polimerasa es... Qué horrible, y no lo dijeron, ¿eh? Bueno, sigamos. Esta parte ya la habíamos visto, que era que básicamente los mecanismos son iguales que en la célula procariota, pero lo que le cambian son los nombres. Básicamente funciona todo igual. ¿Tá? Y ahí ya te voy. Bueno, acá como que para las moléculas lineales de ADN lineal, como son las eucariotas, el problema radica en en qué parte se inicia la replicación en el extremo 5' ¿tá? Porque como tiene distintos sitios de replicación, generan, digamos, varios segmentos, ¿tá? No como en el circular que había una hebra que sintetizaba bien correctamente. ¿Tá? Entonces, para eso tenemos que generar distintos también, a lo que tiene distintos sitios de origen, la primasa va a generar distintos ARNs que van a funcionar como primers. ¿Tá? Entonces van a quedar como si fueran fragmentos de Okazaki, unos atrás del otro, pero en ambas hebras. ¿Tá? Entonces, los elevadores del final de cromosomas no pueden ser reemplazados porque no hay una 3' adyacente que tenga nucleótidos de ADN para que los pueda unir. ¿Tá? Entonces, el primer del final del cromosoma es removido. Y ahí es que queda ese puente, esa brecha que sobra. ¿Recuerdan que yo les dije que para eso están las telomerasas? Bueno, pero si vos querés, sabes la clínica, cuando están empezando los créditos, claro, vamos a hacer una cosa bárbara que vos vas a decir, ya pedí que te cuente el final. Claro, empezamos a utilizar aquí, acá, todo bastante bastante. No, mentira, pero no hacemos cosas de nivel. Entonces no hay un extremo estima con ADN para poder hacer la complementariedad de bases ahí. Entonces queda ese gap, ese puente. Y ahí es cuando viene la telomerasa. Entonces, lo que tiene la telomerasa es que empieza a llenar por complementariedad de bases extremo que quedó libre en el ARN, pero a su vez otro es más largo y genera ahora que en esta de abajo se tenga que utilizar una nueva secuencia. ¿Tá? Entonces lo que hace es eso, generar un carbón. ¿Tá? Y por eso es que se da que los telómeros tienen una secuencia repetida otra vez, porque esa secuencia, alguien me sale, por favor, área a esta. ¿Tá? Entonces, analiza las tenemos, es una ribosima, contiene ARN que se como mol y guía la dirección de ARN
la adición de nucleos correctos. Hay distintos niveles de la actividad de la telomerasa que se tienen que ver en función de la edad de las células, de la actividad de esas células y de qué tanta replicación tengan en la división celular y el envejecimiento. Acá básicamente la replicación de la cromatina es como que como ya sabemos que nuestro ADN no solamente formado por nuestros cromosomas, sino que también por cromatina, son moléculas que vimos anterior, vemos que cuando se replica el ADN, cuando se replica el ADN, primero que este superenrollamiento no va a estar. Luego, cuando están nuevas, las histonas van a empezar a unirse las histonas, o van a ser las histonas que ya estaban en la ADN original, y van a adherirse nuevas histonas, porque cuando la ADN original no va a alcanzar, si han tiempo por hacer, ahora hacemos nuevas. Y acá, luego van a partir de la histona, que vimos que eran vivos, tenían fragmentos de arginina y lisina, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que son varias células, exactamente, que quedan sueltas y largas, se reclutaban a hojas rizomas, otros fragmentos de ADN. Déjame lo mismo. Lo que hacían era eso, como ir reclutando. Entonces, estas colas ayudan a la regulación, que van a hacer que se adicionen las nuevas células, y luego tenemos el factor de ensamblaje de la cromatina para hacer que se formen. Ya los octámeros de histonas se forman con dos dímeros de histona H2A, H2 y un teámero formado por dos histonas H3 y histonas H4, y que las histonas H1 y H5 le dan estabilidad a el nucleosoma formado por el enrollamiento de 53 cuadras sobre el octámero de histona, como para ir recordando también un poquito de lo que llamamos. Y la fiabilidad de la replicación está dado por la actividad isonucleasa, que es más importante, que ya vimos que tanto la polimerasa 1 como la polimerasa 3, por el requerimiento de cebadores para iniciar esa síntesis, y por la imposibilidad de la polimerasa de agregar nucleótidos no hay apareamiento exacto con los nucleótidos previos. Es un apareamiento incorrecto de la polimerasa C30. Entonces indica la imposibilidad de la replicación de electrones sin doble. O sea que digamos que en el sentido contrario. Las polimerasas tienen su acción polimerasa 5' 3', pero tienen su acción exonucleasa 3' 5'. ¿Sobre eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. ¿Y se la vi? ¿Se finí? ¿Ya terminamos? No me doy. Bueno, chiques. Melissa, ¿sí? ¿Viste la polimerasa? Tiene actividad exonucleasa, como vos decís, Sí. en procariotas y eucariotas, ¿no? Sí. Bien, gracias. Perfecto, María. La única diferencia, y quiero que confirmen esto porque tengo miedo de equivocarme, la única diferencia que hay entre la eucariota y la eucariota es el origen de replicación. Bueno, no tan así. No tan así. O sea, el proceso de la replicación es muy similar. Entendido de que vamos a necesitar un sitio donde se identifique una secuencia de iniciación, que vamos a necesitar que entre unas helicoidasas y separar hebra, vamos a necesitar una primerasa que marque el primer, o sea, que genere el ARN cebador, para que después vengan las polimerasas y generen por complementariedad de bases las hebras, que en las bacterias reales vamos a tener una que es completamente continua y la otra va a generar los fragmentos de que van a ser esos segmentos de ARN, van a ser reemplazados por la polimerasa 1, que también la polimerasa liga 1 tienen actividad en exonucleasa, y que luego van a ser unidas por las ligasas, van a formar enlaces fosfodiesteros, enlaces covalentes, y van a terminar ya en la terminación que está dado también por secuencia de terminación y la separación también nuevo por la polimerasa 2, que también se funcionan como gilasas. En el cual las cargas también capas, y también es una ADN lineal. Tenemos varios sitios de iniciación que te dan a la misma vez, entonces van a quedar o más los cuales van a ser luego reemplazados por la polimerasa 1, y en los extremos, como tenemos estos 3' libre, un 3' con 1H libre para poder seguir adicionando nucleótidos, tenemos que sacar, y de ese ARN, esa región, que después sin complementariedad de base, telomerasa, que va a generar un ADN por complementariedad de bases, y al propio ARN, porque es una arriba, también generar complementariedad de bases en la de abajo, y poder repetir varias secuencias, porque los telómeros son secuencias repetidas. Por ejemplo, un resumen igual de todo lo que vimos. Esto que dicen recién es un resumen de todo lo que vimos. Como para hacer un ensuma. ¿Nos quedó claro el tema? Perfecto. Sí. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Insultas, preguntas o lo que se les ocurra, mensaje o para la próxima clase. Este fin de semana, probablemente el domingo, podemos hacer algo más práctico.